Bienvenido, YouTube videntes, al canal El Ventilador y los visitantes del portal Los Irreverentes. Hoy es 13 de junio de 2018, es decir, grabo este programa el miércoles anterior a las elecciones del 17 de junio de 2017, en el que se escoge entre la democracia liberal, el doctor Iván Duque, y el socialismo del siglo XXI, el señor Gustavo Petro. Estamos hablando de una escogencia de presidente de Colombia. Esto es una encrucijada. Pues ¿cómo no va a ser una encrucijada? Que la palabra suena un poquito estremecedora. Estamos hablando de que hay un cruce de caminos y usted tiene que tomar para un lado o para el otro, para la izquierda o para la derecha. Y si comete un error en una encrucijada, bien puede sobrevenir lo peor o bien puede sobrevenir también lo mejor. Y hablo de una encrucijada por lo siguiente. Vamos a hacer un poquito de historia. Esto es un asunto que nace hace muchísimos años. Y la decisión de hoy se refiere a la continuidad de un camino o la continuidad de otro. En el año 1991, óiganse bien, 1991, se crea el Foro de Sao Paulo, una organización de partidos de la izquierda latinoamericana que está en ese momento ella en la encrucijada. Resulta que todo el bloque socialista se está derrumbando, se disuelve la Unión Soviética, ha caído el muro de Berlín y Cuba anda manga por hombro porque prácticamente no tiene con qué alimentarse. Entonces, la izquierda latinoamericana dice, hagamos un alto en el camino, un cambio de estrategia. El cambio de estrategia es no más el intento fracasado de la lucha armada como mecanismo único de toma del poder. Y por lo tanto, el Foro de Sao Paulo comienza entonces el establecimiento de los mecanismos para ganar elecciones en América Latina y consolidarse como bloque mayoritario en Suramérica, Centroamérica y el Caribe. El primer zarpazo del Foro de Sao Paulo lo da en 1992. ¿Cuál partido? Un pequeño movimiento bolivariano dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela se ha constituido para continuar la lucha de la desmovilizada guerrilla marxista que dirigían Ali Rodríguez, Douglas Bravo, el hermano de Teodoro Pekov en Venezuela, que se han desmovilizado a finales de la década del 70, y lograr obtener el poder para esa corriente del socialismo del futuro, socialismo del siglo XXI, dirigida por el señor Hugo Rafael Chávez. Esa célula en el año 1992, es decir, prácticamente año y medio después de la fundación del Foro de Sao Paulo, cree que ya está madura para lograr el poder, dar el zarpazo, tomar por la fuerza el poder político en una democracia, Venezuela. Intentan derrocar a Carlos Andrés Pérez, un presidente que está intentando una gran rectificación democrática con un programa económico liberal con muchas dificultades, precisamente por ser un programa de rectificación. Pues bien, Chávez fracasa en su intento, cae a la cárcel, es condenado a muchos años de prisión, 1992, y oigan lo que ocurre en el 94, en un escenario que parecería reproducido, que se está remedando en Colombia del año 2018, Carlos Andrés Pérez es retirado del poder por una coalición de fuerzas de la izquierda política muy enraizada en el Partido Comunista, pero también imbricada con el Foro de Sao Paulo, y además el fiscal Escobar Salom, enemigo político del presidente Carlos Andrés Pérez, de CAP, y en ese momento ya ministro del Interior de Rafael Caldera, ordena 1994 la amnistía de Hugo Rafael Chávez, 1994. Entonces, saliendo de la cárcel,
Carlos Andrés Pérez ya en la cárcel, porque esto es todo un, dijéramos, parecería un guión, meter a la cárcel a los grandes líderes de la democracia con o sin pruebas, particular y principalmente sin pruebas, como persecución política, con idiotas útiles como Escobar Salón, promoviendo esa desinstitucionalización, y sale a preparar el terreno para la formación de un partido político dentro de la institucionalidad que pretenda obtener el poder a través de las elecciones, un movimiento bolivariano en grande, imaginen ustedes para dónde sale a recibir instrucción, a recibir formación, a recibir capacitación, a conocer los procedimientos de la revolución, tanto por las vías democráticas como por las vías desinstitucionalizadoras, es decir, los golpes, los putsch, la violencia. No sale para Cuba, sale para Colombia. En Colombia, y hay una crónica del periódico El Espectador que narra esto, es decir, esto no es ningún invento. El señor Petro está preparando también su propio ascenso al poder, dentro de los esquemas políticos y económicos del Foro de Sao Paulo, es decir, el socialismo del siglo XXI, es decir, una sociedad sin clases, una sociedad sin propiedad privada, una sociedad sin emprendimiento, una sociedad sin iniciativa privada, una sociedad sin libertades públicas, ni libertades económicas ni libertades políticas. Llega Chávez a Colombia y recibe ese proceso de formación. De eso quedan constancias, incluso fotografías. Una de ellas es el remate del curso de formación Petro-Chávez en el puente de Boyacá, con un juramento de que su brazo, el de Petro, su brazo, el de Chávez, no descansarán sus brazos hasta ver liberada a Venezuela y a Colombia del yugo imperialista y del yugo oligárquico. En el año 98, Chávez, como primera fuerza del Foro de Sao Paulo, que asciende al poder, logra el triunfo en las elecciones. La democracia venezolana es una democracia que está debilitada, se le ha prácticamente maniatado, vendado y amordazado a su jefe, Carlos Andrés Pérez, y no es capaz de defenderse. Incluso muchos empresarios, algunos ingenuos, algunos simplemente ambiciosos y codiciosos, apoyan el zarpazo de Chávez, por ejemplo, el señor Gustavo Cisneros y muchos otros, financian su campaña y este señor, en medio de una gran abstención y de un gran descuido de los partidos, Irene Sáenz, como candidata contraria a Chávez, no tenía la capacidad y la fortaleza y el carisma y la fuerza argumentativa para lograr parar como muro de contención a Chávez. Entonces, en el 91 tenemos el primer gobierno del socialismo del siglo XXI entronizado en América. Viene luego, en el año 2002, en medio de este escenario de crecimiento de los partidos del socialismo del siglo XXI, el triunfo de Uribe, 2002. Y se crean dos polos. El polo Uribe, democracia liberal, iniciativa, libertades públicas, ascenso económico de los sectores populares, participación en un Estado comunitario, versus el socialismo del siglo XXI, en medio de la demagogia, en medio del grito, en medio del exprópiese, en medio de una movilización que está logrando crear la sensación en el pueblo venezolano de que todos los problemas serán solucionados, que ese pueblo será redimido y que habrá ríos de leche y miel. Pues bien, en ese escenario del 2002 hay una reunión entre el presidente Uribe y el presidente Chávez. El presidente Chávez, en ascenso demagógico muy popular, con unas misiones que son prácticamente misiones que confunden la caridad con la administración pública o la administración pública con la caridad, y le pregunta al presidente Uribe: ¿tú cómo observas, cómo definirías, cómo valoras mi política social? Y el presidente Uribe le dice: puede que vaya bien,
puede que se esté logrando redimir a sectores de la población de problemas del hambre y de problemas acuciantes. Pero estás cometiendo un grave error que ya ha tenido sus consecuencias y las han pagado esos pueblos en la Unión Soviética, todo el conjunto de la Unión Soviética, en Rusia y en Cuba. Estás destruyendo a los sectores productivos, estás destruyendo a tu clase empresarial, estás destruyendo la iniciativa individual. En el año 2002 llegan refuerzos para el Foro de Sao Paulo, o mejor dicho, para el gobierno en Venezuela del Foro de Sao Paulo. Ganan en Argentina y ganan en Brasil. Estamos hablando de Lula y de los Kirchner. Porque el relevo del presidente Kirchner es su esposa. En el año 2005, o sea, ya vamos 3-1 en el año 2002. En el año 2005 vienen otros 2 triunfos del Foro de Sao Paulo, siempre refiriéndonos a Sudamérica. Uruguay, ganan los Tupamaros y el Frente Amplio, y Paraguay, gana el obispo Lugo, y posteriormente, en el 2007, para completar el escenario de un presidente, Uribe, democracia liberal, rodeado por socialismo del siglo XXI, ganan el Foro de Sao Paulo, los partidos del Foro de Sao Paulo, en Bolivia con Evo Morales y en Ecuador con el presidente Correa. En ese escenario se movió siempre la política exterior del presidente Uribe. Sectores de la política colombiana, incluso del empresarismo, incluso de los partidos democráticos, de la academia y de los medios de comunicación, nunca entendieron que el presidente Uribe no estaba alborotando la política exterior de Colombia, no estaba agrediendo o no estaba confrontándose con los países de Sudamérica, sino que estaba enfrentando un éxito político que conduciría al desastre de Sudamérica del Foro de Sao Paulo. El presidente Uribe terminó su mandato rodeado de gobiernos del Foro de Sao Paulo. En el año 2017, en Bogotá, se produce la conferencia de los partidos del Foro de Sao Paulo. Y en esa conferencia, que se realiza en un gran salón del Hotel Tequendama con centenares de asistentes de toda América Latina, en particular de Sudamérica, y de estos partidos a los que me he referido, unos gobernando, otros ya a puertas de salir del poder, como por ejemplo en Brasil y en Paraguay, dictan 2 grandes consignas para los partidos de Sudamérica. La primera, apoyo cerrado, incondicional, masivo, entusiasta e incluso, digámoslo, enérgico hasta el uso de la fuerza, a la revolución bolivariana. Es decir, al fracaso de Maduro, apoyo incondicional. Todo esto apoyado por partidos de la izquierda colombiana, porque allí estaban presentes, estaba el Polo, estaba el Partido Verde. Busquen en Google y ahí encuentran ustedes la firma del manifiesto. Y obviamente, como una nube allí muy gris, ominosa, la presencia del futuro candidato de todos estos sectores reunidos del Foro de Sao Paulo, el futuro candidato presidencial en Colombia, el señor Petro, con presencia física o sin presencia física, pero con una presencia moral evidente. Y segunda consigna, apoyo al proceso de paz de Colombia, entendido ese proceso de paz como la inmersión de las FARC, partido fundador del Foro de Sao Paulo en el año 90-91, con las FARC, con el ELN. Partido, comillas, era una organización terrorista, pero el Foro la recibió como partido, luego la retira de sus listas de integrantes en el año 97, pero solamente como un maquillaje en medio de la convulsión que estaba produciendo las FARC como organización terrorista que mataba, secuestraba y sobre todo narcotraficaba, y que por lo tanto era inaceptable se mantuviese en un escenario de partidos que pretendían ser partidos de la democracia en América Latina. Pues bien, entonces concluyo diciendo que la consigna del Foro de Sao Paulo
para Colombia, inmersión de las FARC, un gran bloque de partidos y de organizaciones y de personalidades y de amigos de viaje para llevar a la izquierda al poder en Colombia, se puso en marcha. Lograron obtener el triunfo en el sentido de que pasaron a la segunda vuelta y hoy están enfrentándose al candidato de la democracia liberal, al candidato de las libertades, al candidato obviamente por tanto de la esperanza, Iván Duque. Esa es la encrucijada. O votamos por el Foro de Sao Paulo, por Petro, o votamos por la democracia liberal, por Duque. Gracias por su atención, YouTube videntes del Ventilador, y a ustedes, los lectores del portal Los Irreverentes.